En este video intentaré explicar la resolución de uno de los retos del pasado Hackdef, es un CTF de México. Uno de los retos es bastante interesante ya que es de explotación de binarios y me parece que ninguno de los participantes pudo resolverlo dentro del marco de la competencia. Entonces voy a intentar dar mi explicación, mis resoluciones y bueno, ¿cómo empezamos? Por aquí tengo un Ubuntu 24.04 ya con el binario preparado. El binario lo ejecutamos, nos muestra un mensaje de bienvenida y nos dice que va a recibir datos. Entonces le pasamos datos y nos muestra simplemente datos filtrados. No tiene mucha ciencia, la verdad. Entonces, ¿cómo lo explotamos? Vamos a partir del hecho de que no tenemos el código fuente. Entonces lo que haremos es un reversing bastante básico, no nos vamos a meter con cosas complicadas. Pero tenemos que entender cómo funciona el programa. Entonces vamos a usar algún decompilador como Ghidra, como Radar 2, bueno, Radar 2 es un desensamblador, como AIDA o como Binary Ninja, que es el que usaré en este caso porque a mí me gusta bastante, para entender cómo funciona. Entonces, por aquí tenemos la función main. ¿Cómo inicia? Inicia declarando un iterador y ya, que inicializa en cero y en un bucle hasta que complete la longitud de esta cadena. Lo que va a hacer es llamar a la función updateCommand. Como primer parámetro le va a pasar el índice, que es la variable i que va a aumentar en cada iteración, y luego le va a pasar el carácter que corresponde a la posición del índice i en esta cadena. Entonces, si i vale cero, aquí le va a pasar cero y como posición, como cadena, como carácter de la posición le va a pasar la E. Si I vale uno le va a pasar la C. Si I vale 2 le va a pasar la H y así respectivamente. Luego aumenta el iterador. Esto se representaría mejor con un bucle for, pero Binary Ninja lo representa como un while. Entonces trabajemos con eso. Luego muestra el mensaje de, de bienvenida que podemos ver aquí en el binario. Continúa con bool. Con bool muestra recibiendo datos, que podemos verlo aquí. Recibe los datos con fjet. Sin embargo, esto es interesante, ya que tiene el buffer está a un offset del stack de 0x10c y se reciben 0x200 bytes. Entonces, esto es mucho más que el buffer, por lo que aquí hay un desdoblamiento del buffer, una vulnerabilidad bastante conocida. Podemos verlo como desensamblador. Entonces, por aquí podemos ver que pushea 0x200. Aquí pushea el buffer. El buffer vamos a representarlo en decimal. Un signo decimal. Entonces, en EBP-264 lo que va a hacer es establecer el buffer donde se van a recibir los datos, pero 0x200 es la cantidad de datos que se va a recibir. Si esto lo pasamos a decimal, son 512 bytes. Se reciben mucho más datos que los que soporta el buffer. Entonces aquí hay un desbordamiento bastante interesante que vamos a ver cómo se comporta ahora. Y bueno, al final execcommand ejecuta la variable global command que se estableció hace rato con esta cadena carácter por carácter con update command. Entonces, ¿cuál es la idea? Volvamos a Vuln. Vuln, aquí tenemos la vulnerabilidad, tenemos que 0x10, bueno, 0x10c, sí, me parece. 0x10c. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarle... vamos a crear un payload inicial que va a ser AES por 0x10c, que es 0x10c en decimal de 268, pues entonces podemos ponerlo como 268. Luego vamos a escribir 4 bytes que van a ser el return address y luego no sé, unas 20 Cs que van a estar en el stack. Ahora, si nosotros lo ejecutamos en un debugger como GDB, a mí me gustó mucho usar la extensión de PwnDebug, ya que es bastante cómoda. Y enviamos este payload, lo que tenemos es que el return address eso lo escribe como un 0x42, 42, 42, 42, que son las Bs en hexadecimal, y en el stack tenemos las Cs o 0x43. Pero, ¿cómo pasa esto? Bueno, volvamos aquí. Vamos a establecer un pequeño breakpoint por aquí. Realmente me gustaría establecerlo desde el desensamblador donde se llama AFJets en esta dirección. Entonces, establecemos el breakpoint y corremos. Aquí voy a copiar esto. Adelantamos una instrucción para llamar a FJets
enviamos nuestro payload y muy bien. Ahora como en la variable, como el buffer está definido en EBP menos un offset, llenamos todo ese offset con AES. Luego, ahora en EBP va a quedar 4 AES, 4 Bs y luego varias Cs. Avanzamos un poco y lo que tenemos es lib. La instrucción lib podemos verla como un move sp EBP y pop EBP. ¿Por qué? Porque esto se hace al inicio de cada función, se guarda EBP en el stack, push EBP y se mueve a EBP el stack anterior o el stack que se utilizaba antes, para al salir de la función se vuelva a recuperar. Entonces, se puede hacer de dos formas. La primera es hacer el proceso contrario, que sería move sp EBP, pop EBP, que es lo que dije. Y la otra forma es simplemente ejecutar lib, que ejecuta lo similar, lo equivalente a esas dos instrucciones. Entonces, cuando nosotros ejecutemos un move spbp, ahora este puntero de aquí va a pasar a sp, y al quitar un double word o 4 bytes con pop ebp, va a quitar estos 4 bytes, por lo que ebp va a tomar el valor de 0x41, 41, 41, 41. Luego en el stack va a quedar las b's y las c's después. Vamos esto avanzando una instrucción. Ahora el EBP vale 0x41, 41, 41, 41. En el stack queda BBBB. Y al ejecutar el red va a retornar a los 4 bytes que estén en el stack. ¿Qué es? Bueno, pues son los 424242. Avanzamos otra instrucción. Y ahora sí me muestra invalid address, que es el valor que toma el instruction pointer. Y como no existe esta dirección, corrompe. Entonces, pero ya tenemos el control de return address. Y en el stack se almacenan nuestras Cs. Entonces, ya tenemos un offset que es 268. Vamos a iniciar con un exploit. Vamos a escribirlo en Python. Vamos a utilizar PwnTools, ya que es una librería bastante interesante. From Pwn import all. Shell va a ser un proceso que en lugar de proceso vamos a usar GDB por ahora para debuguear un poco. Vamos a usar... bueno, vamos a ejecutar el binario. Vamos a ejecutar de parámetros de GDB continue. Y al final entramos en modo interactivo. Entonces offset es igual a 268. Nuestro payload, ¿cómo iniciamos? Nuestro payload va a ser igual a nada. Payload lo continuamos con junk. Payload, luego vamos a agregar el valor de BP va a ser 42, 42, 42, 42. Y finalmente, para poner algo en el stack, C por 20. Y esto lo vamos a enviar donde shell.sendLineAfter. ¿Qué recibe antes de que nosotros enviemos datos? Pues recibe 3 puntos y un salto de línea. Entonces 3 puntos, salto de línea. Y aquí cuando reciba esto nosotros enviamos payload. Vamos a ver esto desde el debugger, cat exploit.py. Y por aquí podemos ver nuestro POC. Que aquí hubo un pequeño problema porque no está definido. No está definido junk. ¿Cómo que no está definido junk? Bueno, aquí Ubuntu se pone nervioso. Entonces, offset es igual a 268 y nuestra basura va a ser igual a multiplicando a esos 268 bytes. Entonces, A por offset. Ahora sí ejecutamos nuestro POC, que anteriormente no salió mal. Ejecutamos el POC. Y tenemos ahora en el return address 0 que es 42, 42, 42, 42. Y en las veces, esto lo automatizamos con Python. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Nuestra idea va a ser llamar a esta función execCommand que vimos antes. Pero en lugar de que aquí la variable global command tenga el eco datos filtrados, nosotros vamos a escribir nuestros propios datos. ¿Qué queremos escribir? Bueno, una bin.sh para que nos otorgue una shell. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recordar que se hacía con update command. Voy a guardar esta función ya que la vamos a ejecutar al final. Payload es igual, bueno, más es igual a p32 de esta dirección, que es execCommand. Que execCommand ejecuta la variable global command como final. Entonces,
update command, ¿cómo funcionaba? Volvamos al main y le pasaba un índice y un carácter. Y ese índice se lo sumaba a command, que sería la posición de la variable command, y escribe el carácter. Muy bien, entonces es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer, en lugar de pasarle 42, 42, 42, 42, va a ser llamar a update command, que es esto de aquí, esta dirección. Esta dirección es update command. Luego de eso vamos a escribir el return address, ya que las convenciones de llamadas en 32 bits nos indican que luego de llamar una función se guarda el return address o la dirección de retorno para cuando termine esa función ejecute el red y vuelva a donde se ejecutó, donde se estaba ejecutando antes de llamar a esa función. Entonces, ¿a dónde queremos retornar? Pues en este caso vamos a hacerlo con una metodología que mostró el propio Danut en el CTF. Por aquí vamos a ver un video de una persona que hizo un tipo review y vamos a ver su explicación un momento. Cuando entran al update command, ¿qué es lo primero que tiene que estar en el stack? Cuando entran al update command. No, el return address, lo primerito. Entonces, ¿qué le estamos pasando acá? Salta al update command, pero ya que saltes, fíjense cómo te ordenar el stack. Ya que saltes, lo primero que te pongo es a dónde vas a regresar, ¿no? Y aquí está el loop. Pues saltas, pero en el stack, en el return, te pongo el bool, porque quiero que te cicles, ¿no? Quiero que saltes al update y luego cuando veas el return, saltes al bool y otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Saltas al burn, ok, ahí está mi return. Y ahora sí, ahí te van los parámetros. Ahí te va el IDX, ahí te va el char, ¿no? Entonces viene para acá, entra. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que quiere retornar a bool. ¿Por qué? Porque una vez ejecute o escriba un byte en la variable global command, va a volver a ejecutar todo el buffer overflow y va a escribir un nuevo byte. Vamos a hacer esa metodología y luego vamos a hacer algo un poco más estético o limpio, por decirlo de alguna forma. Pero empecemos por eso. Bueno, vimos que decía que teníamos que retornar a bool. Entonces vamos a retornar aquí a bool. Vamos a escribir por aquí bool. Pero esto va dentro de un bucle, for. Entonces por aquí vamos a escribir un bucle for y in range la longitud de nuestro comando que queremos escribir. Que nuestro comando, vamos a escribir por aquí, es barra bin, barra sh y un null byte al final para indicar que terminó el string. Entonces, en este bucle vamos a declarar nuestro payload. Este va a ser el return address, por lo que por cada iteración va a volver a ejecutar el bool y va a recibir nuevamente los datos para poder explotar de nuevo el buffer overflow. Entonces, este va a ser un poco después realmente, ya que es al final. Y esto tiene que ir dentro del bucle. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo de esta forma. Voy a comentar esto de aquí si tal. Más adelante lo vamos a utilizar. Pero entonces, luego del return address se le pasan los argumentos. El primer argumento que es i, que es el iterador. Vamos a ponerle por aquí... más que counter, yo lo llamaría a position. La posición de update command o el offset realmente. Y el siguiente va a ser el valor de, bueno, es un carácter, entonces voy a utilizar U8 de 8 bytes de cmd desde i hasta i más 1. Vamos a entender esto que acabo de escribir. Voy a ejecutar una nueva terminal, python 3 -q. Lo que hicimos es declarar una variable cmd. Entonces en la primera iteración va a utilizar i hasta i más 1. Entonces sería 0 hasta 0 más 1. O de 0 a 1. En la siguiente va a utilizar de 0 a 2. Perdón, de 1 a 2, de 2 a 3. Y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es pasarle cada byte por el iterador. Y es nuestra forma de ejecutarlo. Vamos a hacer un poco más estético esto. Estas son... Entonces llamamos a la función, le pasamos al return address que queremos que vuelva a bool, le pasamos la posición y le pasamos nuestro carácter.
también podríamos llamarlo index por dejarlo un poco más limpio. Entonces, luego de declarar el payload, vamos a enviar nuestro payload y al retornar aquí a bool se va a volver a ejecutar. Volvemos a escribir el siguiente byte, que sería la B, y así sucesivamente. Lo volvemos a enviar y finalmente, ¿en qué termina? Termina en que escribe el null byte y nuevamente vuelve a bool. Entonces, lo que hacemos una vez ya se escribió todo, vamos a llamar a execcommand. ¿Cómo se ve esto en memoria? Bueno, vamos a ejecutarlo desde el debugger. Por aquí. Perdón, antes de hacer esto vamos a poner un pequeño breakpoint para ver cómo funciona. ¿En dónde? En update command. Sin embargo, hay que saltar algunos porque recordar que update command se ejecuta varias veces al inicio del main. Aquí se ejecuta, bueno, n veces. Entonces vamos a saltar esos breakpoints hasta que inicie nuestro verdadero payload. Bueno, ahí todavía no. It's filtrados. Ahí. Ahora sí. Se le pasa como return address la dirección de bool. Entonces, el primer valor o el primer argumento es 0, que es la posición. El segundo es nuestro carácter. Y así. Bueno, al ejecutar toda la función y llegar al red, lo que hace es volver a bool, porque en bool se va a volver a recibir un buffer que podemos volver a sobreescribir el buffer y escribir nuevamente con update command nuestra cadena una por una. Y en la primera iteración, ¿qué nos queda? En la primera iteración nos queda que se sobrescribió la posición 0 con la barra. Entonces continuamos un par de veces, barra bin barra sh y el null byte. Al terminar este bucle, lo que tenemos es que en command, en la variable global command, se queda la dirección o la string barra bin barra sh. Y termina con el null para indicar que ahí termina la string. Entonces, lo que hicimos con este bucle es escribir carácter por carácter utilizando update command hasta perdón, aquí me faltó un formato bytes, pero realmente funciona igual. Hasta escribir barra bin barra ch y finalmente utilizamos execcommand para ejecutar eso. Entonces, ¿cómo se ve esta parte de execcommand? Pues vamos a poner un breakpoint en execcommand. Lo ejecutamos y cuando llegamos a execcommand, como ya escribimos nuestros... Bueno, no lo envié realmente, me faltó enviarlo. Como ya escribimos nuestra cadena barra bin barra ch iterando sobre la explotación, pues ahora en command tenemos la cadena de bin sh y al ejecutarse simplemente obtenemos una shell. Esto está fallando por alguna razón, perdón, aquí me equivoqué. No declaré payload realmente. Entonces payload es igual a nada. Payload más es igual a John, ya que esta es otra iteración, pero ya fuera, ya no queremos volver a escribir otro byte. Entonces llegamos a la breakpoint y aquí podemos ver que en el call system let's call dos veces le pasa como argumento la variable command, pero la variable command ya la sobreescribimos con barra bin sh, por lo que al continuar, bueno, nos da una shell. Esto podemos verlo con un process aquí. Comentamos y shell es igual a process de shell. Ejecutamos python 3.py y obtenemos una shell. Bien, esta forma lo que hace es ejecutar el buffer overflow varias veces llamando a la función bool para que retorne nuevamente. Sin embargo, podemos enviar esto desde un solo payload sin necesidad de enviar varias veces el buffer overflow o todos los bytes. ¿Cómo? Bueno, vamos a declarar un payload inicial que va a ser el young hasta sobreescribir el return address. Y luego lo que vamos a hacer, sí va a ser llamar update command, pero no retornar aquí, sino retornar a un gadget que limpie el stack con nuestras dos variables. Y al hacer el return, lo que va a estar en el stack va a ser la siguiente iteración, por lo que va a estar esta dirección de update command que se va a ejecutar. Y entonces, si limpiamos el stack 8 bytes,
lo que va a pasar es que vamos a tener esto en un solo rob chain. Esto podemos dejarlo así, porque realmente ya no vamos a enviarlo hasta el final. Va a ser un solo chain, un solo rob chain. Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo buscamos ese stack pivot? Bueno, Roper tiene un parámetro que es stack pivot. Y lo que nos interesaría es este. Realmente lo mejor sería un ATCP8 red, ya que este PopBBX nos va a quitar un double word de más. Y no queremos eso. Eso nos va a traer algunos problemas. Ahora vamos a ver eso. Si nosotros pasamos esto como return address, vamos a ver la lógica. Perdón, aquí sobre un 0. Add sp8 popebx red. ATCP8 va a quitar 8 bytes del stack, entonces va a quitar estos 8 bytes. PopBX va a quitar otros 8 bytes, por lo que va a quitar este double word. Y al hacer el return, ¿a dónde va a retornar? Otra vez aquí. Esto no tiene ningún sentido. Lo que vamos a hacer es agregar un double word como padding. Que aquí vamos a ponerle padding for pop. Entonces, ahora, al ejecutar el return address, después de llamar a update command con la primera iteración, va a limpiar estos 8 bytes, va a limpiar estos dos argumentos. PopBX va a tomar el padding y al hacer el read va a llamar nuevamente a update command. ¿Qué tiene como return address? Pues nuevamente lo mismo y los argumentos. Entonces, esto debería funcionar. Vamos a ver si funciona de la forma que debería. Vamos a poner otra vez el breakpoint en update command. Y vamos a saltar los primeros breakpoints. Por aquí saltamos hasta aquí. Muy bien. Entonces, al llegar aquí podemos ver que el return address ahora vale ATCP8. Saltamos al final hasta el return. Y retorna. Vamos a retornar. Quita 8 bytes del stack, que son los argumentos. El PopBX toma el padding. Y al hacer el return, pues llama otra vez a update command, pero en la nueva iteración. Entonces, cuando nosotros llegamos al red, vuelve a ser exactamente lo mismo. Entonces, continuamos. Vamos a limpiar todos los breakpoints. Vamos a poner un pequeño breakpoint en execcommand. Y cuando llega al system, pues nuevamente tenemos /bin/sh, pero esta vez en lugar de escribirlo ejecutando varias veces el buffer overflow, simplemente limpiamos el stack y pues ya llegamos a escribir toda nuestra cadena para luego llamar a execcommand y ejecutar la bin.sh. Vamos a ejecutarlo igual fuera del debugger, de esta forma, y obtenemos una shell. Esta es una forma diferente a la que explicó Danut, y la verdad a mí me gusta un poco más, ya que mediante un solo rob chain puedes ir limpiando el stack y hacer que llame a la función que necesitas. Ahora bien, estas fueron formas utilizando las propias funciones del binario. Sin embargo, hay una forma un poco más interesante que no involucra nada de esto. Entonces vamos a empezar declarando nuestro payload como nada. Vamos a agregar nuestro yank. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer un leak de libc. ¿Cómo un leak de libc? Sí, pues vamos a hacer que el binario nos dé una dirección que vive en libc, y a partir de que calculemos esa dirección le restamos su offset, calculamos las direcciones de system y de bin.sh, y ahí ya podemos ejecutar un system bin.sh. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a aprovechar alguno de los PLTs de los símbolos en la tabla PLT. En este caso usaremos pots, ya que es una función que nos puede mostrar una string o cualquier cosa. Entonces vamos a llamar a puts@plt y queremos retornar ¿a dónde? Pues queremos retornar a main para que nos vuelva a ejecutar la vulnerabilidad. En lugar de ejecutar, llamar a main, podemos llamar también a bool para no volver a ejecutar todo desde el inicio. Entonces por aquí llamamos a bool. Y finalmente, ¿qué le vamos a pasar a puts? Pues le vamos a pasar el got de puts. Ahora veremos por qué. Vamos a poner un breakpoint en main. Got -r puts.
lo que vamos a ejecutar prácticamente a resumidas cuentas es un puts de puts@got. Got vive en libc, entonces lo que nos va a liquear con puts va a ser una dirección que vive en libc. Vamos a ver esto por ahora, y se ve de esta forma. Nos muestra algunos bytes, realmente nos interesan los primeros 4 ya que sabemos que es una dirección de 32 bits, entonces leak es igual a shell.receive 4 bytes. Vamos a printear leak. Nos muestra en formato bytes. Vamos a utilizar U32 para pasar ese formato bytes. Es el contrario de P32. P32 pasa un entero a formato bytes y esto pasa formato bytes a un entero. Entonces U32 de leak, bueno, no de leak realmente, vamos a poner aquí leak es igual a U32 y vamos a mostrarlo en hexadecimal. Bueno, aquí ya nos muestra una dirección en hexadecimal que podemos ver que cambia constantemente en cada ejecución. Ahora, ¿qué es esa dirección? Pues vamos a verlo desde el debugger. Entonces, gdb.debug, continue y ejecutamos. Ejecutamos y esa dirección pertenece, vamos a poner por aquí x/i, a puts, pero ahora vive en libc. Si nosotros vemos con bmap la tabla de memoria, podemos ver que está en f1b1 algo y está en f1b9 la dirección que nos liqueó. Entonces esto vive en libc. ¿Cómo calculamos la dirección del libc base? Pues fácil, restamos este leak menos la dirección del libc. Y entonces si le restamos a este leak este offset, nos va a dar como resultado la dirección del libc base. Esto vamos a agregarlo al script. Entonces leak es igual a esto, ya no lo vamos a llamar leak, lo vamos a llamar de otra forma, que va a ser libc base. Libc base. Bueno, realmente ya no hay necesidad de printarlo ya que ya lo ejecutamos. Entonces, ahora vamos a ejecutar otra vez la vulnerabilidad. Vamos a enviarlo de nuevo. Entonces, payload ahora es igual a nada. Igualmente iniciamos con nada. Le agregamos el jack. Y ahora, ¿qué queremos ejecutar? Ya que tenemos la dirección del libc base, podemos sumarle el offset a system, que system realmente ya lo teníamos como plt, pero ya que tenemos libc base, pues aprovechémoslo. Entonces con redelf podemos obtener el offset de system, que sería este de aquí. También vamos a utilizar exit para función de retorno, que quede un poco más limpio. Podremos pasarle cualquier dirección realmente, simplemente hacemos esto para que quede el código de estado un poco más limpio. Entonces aquí llamamos a system. Como dirección de retorno le vamos a pasar libc base más el offset de exit, que es este de aquí. Y finalmente podemos encontrar la dirección de binsh con string -s-tx de esta misma ruta. grep /bin, vamos a hacerlo así, /bin /sh. Este es el offset. Bueno, esto era exit. Libc base más 0x esta dirección. Ahora bien, ¿de dónde salió esta ruta? Pues podemos verlo con ldd de shoal, que libc apunta a esta ruta. Entonces aquí saqué la ruta. Realmente estos offsets también podríamos verlos con libc database, que es una función de PoundTools, y te muestra aquí los offsets. Por ejemplo, binsh, podemos ver que coincide, system también y demás. Bueno, ya tenemos nuestro payload completo, y al ejecutarlo, esto vamos a ejecutarlo con un process ya directamente. Ya sabemos que va a funcionar. Al ejecutarlo nos da una shell. Sin embargo, este método es un poco delicado. ¿Por qué? Nosotros lo estamos ejecutando en un Ubuntu 24.04 y tiene la versión 2.39. Sin embargo, puede que el servidor víctima del CTF tuviera otra dirección, y esto afectaría porque los offsets cambian por cada versión nueva del libc, y el exploit podría fallar tanto al restar este offset como al sumar los offsets de binsh y demás. Y no es tan confiable como utilizar direcciones propias del binario. Sin embargo, es otra técnica de explotación para tener en cuenta en caso de que no contáramos con las funciones que nos proporciona el binario.
Entonces, este fue mi video de la resolución de este reto de Pwn del CTF de Hackdev. La primera forma fue utilizando la metodología de Danuts que se mostraba en el video, donde se retornaba a Bull nuevamente. La segunda fue limpiando el stack y la tercera haciendo un leak de libc. Ese fue todo el video y nada, espero que les haya gustado.